Seguimos con la parte 2 de la clase de relación ventilación-perfusión. En el video anterior yo les pregunté qué otras causas de hipoxemia conocen. Habíamos hablado de la hipoventilación, que se presentaba por una alteración del mecanismo de convección externa. Hablamos también de alteraciones de la difusión, que se presentan por una alteración del mecanismo de difusión hemato-alveolar. ¿Y qué otras causas de hipoxemia hay? El shunt o cortocircuito es un concepto que ustedes ya estudiaron en primer año de sus carreras en la materia de embriología. En esta materia ustedes lo estudiaron bajo el ejemplo de shunt patológico, con algunas malformaciones cardíacas. Por ejemplo, en embriología estudiaron que una comunicación interventricular podía poner en contacto la sangre del ventrículo derecho, que presenta sangre desoxigenada o con una muy baja presión parcial de oxígeno, con la sangre del ventrículo izquierdo, que se encuentra oxigenada o con una alta presión parcial de oxígeno. De este modo se produciría un pasaje de sangre desoxigenada desde las cavidades derechas hacia las cavidades izquierdas del corazón. De este modo, disminuyendo la presión parcial de oxígeno en la sangre del ventrículo izquierdo y también en la circulación sistémica, a la que fluye después de pasar por el ventrículo izquierdo. Así podemos entender cómo este mecanismo genera hipoxemia o una disminución de la presión parcial de oxígeno en la sangre arterial. Este mecanismo se llama shunt o cortocircuito, ya que el pasaje de sangre cortocircuitea al capilar, en este caso el capilar pulmonar, donde la sangre se cargaría de oxígeno en condiciones normales. Este es un ejemplo del llamado shunt derecha-izquierda de origen cardíaco, ya que la sangre pasa desde las cavidades derechas con sangre desoxigenada hacia las cavidades izquierdas con sangre oxigenada, disminuyendo la presión parcial de oxígeno del lado izquierdo y consecuentemente en la sangre. Solamente el shunt derecha-izquierda genera hipoxemia. Por el contrario, un shunt izquierda-derecha, es decir, con pasaje de sangre oxigenada de las cavidades izquierdas hacia la sangre desoxigenada de las cavidades derechas, no genera hipoxemia. Simplemente la sangre va a pasar por el capilar pulmonar teniendo una presión parcial de oxígeno un poquito más alta antes de ponerse en contacto con los alvéolos. Ahora bien, ahora que ustedes están más avanzados con sus carreras, ya saben que no alcanza con que solamente se pongan en contacto las cavidades derechas e izquierdas para que haya un shunt derecha-izquierda. Es decir, que no alcanza con que haya una comunicación interventricular para que haya flujo derecha-izquierda. ¿Qué otro elemento es necesario para que se presente este flujo? Efectivamente, es necesario que haya una fuerza impulsora. ¿Sí? La vemos acá, nuestra fuerza impulsora. Es decir, esta fuerza impulsora es una diferencia de presión que genera un flujo de sangre, que es lo que vimos en la clase de introducción como flujo hidráulico, que es generado por una diferencia de presión y que permitiría este shunt y este pasaje de derecha a izquierda. Ahora bien, si en un shunt derecha-izquierda el flujo va de cavidades derechas e izquierdas, es porque hay una mayor presión en las cavidades derechas. Y sabemos que esto no es así habitualmente, que en condiciones normales la presión de la sangre en las cavidades derechas es menor que en las cavidades izquierdas del corazón. Para que sea mayor la presión del lado derecho que del lado izquierdo, tiene que haber un cambio en la resistencia vascular pulmonar, de manera tal que ésta aumente y que como consecuencia el trabajo que realiza el ventrículo derecho sea mayor y genere mayores presiones intraventriculares, de manera tal que haya un flujo derecha-izquierda generada por una mayor presión del lado derecho en relación al lado izquierdo, es decir, generado por un gradiente de presiones. Ahora bien, este ejemplo de malformaciones cardíacas no es el único ejemplo de shunt. Ya vieron en la primera clase de fisiología respiratoria que existe un pequeño shunt fisiológico que representa menos del 5% del caudal, por el cual hay un pequeño pasaje de sangre desoxigenada hacia las cavidades izquierdas. Este se produce, por ejemplo, a través de las venas de Tevesio, que son venas que drenan sangre venosa del corazón hacia el ventrículo izquierdo, llevando sangre desoxigenada hacia las cavidades izquierdas. Otra vía de pasaje de shunt fisiológico son las venas bronquiales, que transportan sangre venosa de los bronquios y drenan en parte las venas pulmonares, llevando sangre desoxigenada hacia la aurícula izquierda. De este modo, como ustedes estudiaron en la primera clase de fisiología respiratoria,
la presión parcial de oxígeno de la sangre arterial sistémica es un poquito menor que la presión parcial de oxígeno que sale de los capilares pulmonares. Y esto es debido. Otra manera en la que pueden presentarse los shunts es de manera extracardíaca, generalmente de forma pulmonar. Si bien vamos a hablar de esto más extensamente más adelante en esta clase, quiero introducirles el concepto inicial. Por ejemplo, si la sangre pasa desde las ramas de las arterias pulmonares con sangre desoxigenada a un capilar pulmonar en contacto con un alveolo cerrado, digamos, es decir, que no está adecuadamente ventilado, ya sea por motivos fisiológicos o patológicos. Esa sangre va a pasar al otro extremo del capilar pulmonar sin oxigenarse adecuadamente. Así, la sangre pasa a un lecho arterial con una baja presión parcial de oxígeno, generándose un shunt pulmonar y posiblemente genere hipoxemia. Por último, una cuarta causa de hipoxemia es una alteración de la relación ventilación-perfusión en cuanto a su distribución regional en el espacio. A esto vamos a dedicar una buena parte de la clase de hoy. Además, les voy a mostrar cómo el shunt es un caso extremo de alteración de la relación BQ, donde la ventilación tiende a cero. Como dijimos anteriormente, en estos 4 mecanismos de hipoxemia que vimos hasta ahora, la presión parcial de oxígeno en sangre arterial va a estar reducida en todos los casos, es decir, que va a haber hipoxemia, ¿sí? Sin embargo, vamos a poder distinguir a la hipoventilación del resto de estas causas porque va a ser la única que genera hipercapnia, es decir, que genera una elevada presión parcial de dióxido de carbono en sangre. Esto es debido a la relación inversamente proporcional que existe entre ventilación alveolar y presión parcial de dióxido de carbono en sangre arterial. Por supuesto que uno acá podría plantearse la siguiente pregunta. En las demás causas de hipoxemia, por ejemplo, en la alteración de la difusión, si el oxígeno no pasa bien por la barrera hematoalveolar, generando consecuentemente hipoxemia, ¿por qué será que no pasa lo mismo con el dióxido de carbono? ¿Por qué no hay hipercapnia también en este caso? La respuesta a esta pregunta está en los conceptos que ustedes ya estudiaron en las clases 1 y 2 de fisiología respiratoria, es decir, en las clases de intercambio y de transporte gaseoso. En la clase de intercambio gaseoso estudiamos cómo la difusibilidad de un gas es directamente proporcional a su solubilidad e inversamente proporcional a la raíz cuadrada de su peso molecular. Si comparamos al dióxido de carbono con el oxígeno en cuanto a estas características, vemos que la solubilidad del dióxido de carbono en membranas biológicas es aproximadamente 10 veces mayor que la del oxígeno. Mientras que el peso molecular del dióxido de carbono es solo un poco mayor que el del oxígeno. De este modo podemos razonar por qué la difusibilidad del dióxido de carbono es mucho mayor que la del oxígeno. Esto determina que, si por ejemplo una alteración de la difusión por un engrosamiento de la membrana hematoalveolar compromete la difusión del oxígeno, dificultando el proceso de difusión de oxígeno y que éste alcance su equilibrio, pueda no comprometer o comprometer bastante menos a la difusión del dióxido de carbono. Este razonamiento ayuda a comprender por qué en la alteración de la difusión, por ejemplo, y en otras causas de hipoxemia que no sean hipoventilación, hay hipoxemia pero sin hipercapnia. Sin embargo, estas características distintivas entre el dióxido de carbono y el oxígeno en cuanto a su intercambio no son suficientes para explicar estas diferencias. También es necesario tener presente las diferencias que presentan ambos gases en cuanto a su transporte. Este es un gráfico del contenido arterial de estos gases en función de sus presiones parciales. Como estudiaron en la clase 2 de fisiología respiratoria, el mecanismo de transporte mayoritario del oxígeno en la sangre es a través de su unión a hemoglobina, mecanismo que es saturable en el rango fisiológico. Esto determina que la relación entre contenido de oxígeno y presión parcial de oxígeno en sangre sea no lineal en el rango fisiológico. Por el contrario, el mecanismo de transporte mayoritario del dióxido de carbono en la sangre es como bicarbonato y en menor medida como otras especies químicas. El mecanismo no es saturable en
en el rango fisiológico y determina que la relación entre contenido de dióxido de carbono y presión parcial de dióxido de carbono en sangre sea lineal en el rango fisiológico. Esto es importante, ya que, como vimos hace un ratito, la fuerza impulsora que determina la difusión de los gases a través de la membrana hematoalveolar es la diferencia de presión parcial entre estos gases a ambos lados de la membrana. Esto hace que la fracción disuelta de estos gases, es decir, la que ejerce presión parcial, sea determinante para la difusión de los gases a través de la membrana hematoalveolar y no el contenido de estos gases en sangre. Así, en este rango, ¿sí?, para el oxígeno puede haber cambios en la presión parcial del gas disuelto sin que esto genere grandes cambios en el contenido de sangre de este gas. Por el contrario, para el dióxido de carbono, los cambios de presión parcial del gas disuelto siempre se corresponden con cambios proporcionales en el contenido en sangre de este gas. Las implicancias clínicas de esta explicación la vamos a entender en mayor profundidad hacia el final de esta clase. Entonces, pasemos a repasar las diferencias regionales de la ventilación alveolar en un individuo de pie, que es algo que ya estudiaron en la clase pasada de mecánica ventilatoria. En base a esto, díganme, en una persona de pie, ¿dónde es mayor la ventilación alveolar? ¿En las bases o en el ápice pulmonar? ¿Y por qué? Esto lo vamos a contestar en el próximo video.